Señores, y qué bueno que siguen con la programación de Acento TV. Esto es Cable Tierra. Estoy como un poco acelerado, un poco como que rápido, pero debo de calmarme porque tengo dos invitados aquí que nos están visitando el día de hoy. Y es Felipe y Edgar de Dúo con H intercalada. Sí. Exacto. Bienvenidos, chicos. Gracias por venir a Cable Tierra. Muchas gracias a ustedes. Quiero conocer de su proyecto, quiero conocer de Dúo, de dónde viene ese nombre. Bueno, realmente el nombre viene del asiento ceremonial que usaban los taínos. Nosotros por mucho tiempo estuvimos buscando un nombre para un proyecto que ya teníamos más o menos la parte musical, teníamos la visión de lo que queríamos hacer musicalmente, pero no encontrábamos un nombre hasta que un día Edgar ahí haciendo uno de sus estudios. Claro, y era un nombre como representativo de lo que se trata el proyecto, ya que un asiento era como ese lugar donde descansan y convergen diferentes culturas, que son las que nos han marcado a nosotros como identidad, ¿no? Claro. Y nada, de ahí sale Dúo, ese asiento que hoy en día descansa música taína, un poco de influencia taína, africana, esa guitarra europea que suena por ahí bien clásica. Ah, pero bien, un proyecto bien arraigado en lo que son las raíces es la idea, de la cultura nuestra, taína, afro, caribeña. Claro. Bueno, genial. Tú sabes que hay muchos tipos de mezclas y yo quisiera saber cuáles son sus favoritas. Piña colada, la piña colada, una buena mezcla. Sí, pero con el punto exacto. ¿Y en comida? ¿Y en comida? Ah, lo saqué. Bien. ¿Qué ustedes no se atreverían a mezclar? ¿Qué no nos atreveríamos a mezclar? Uy. En comida, bebida, estamos en ese contexto, en amor. ¿En serio? Sí. No mezclar bebida diferente, olvídate de que romo con vodka, que yo que no. O de que estoy bebiendo romo y luego cerveza. ¿Tú lo puedes mezclar? Eso depende del orden. Ah, ok. Sí, claro. O vino y cerveza. Depende del orden. Claro, si tú empiezas con cerveza, a romo, pero si lo haces al revés, te quedaste. ¿Cómo y cuándo surge eso de ustedes hacer música? Uy, eso hace como 30 años antes de Cristo. Por ejemplo, tú individual, como individuo, ¿cuándo empiezas a hacer música? Realmente en mi adolescencia yo comencé a hacer música porque siempre había coqueteado con la idea de tocar un instrumento, sobre todo la guitarra. Había una guitarra en mi casa que la tenían arrumbada. Nadie quería ya hacerle caso y yo cada vez agarraba, oía una melodía y trataba de sacarla, pero no, hasta que me puse en clase de guitarra ya. Ella estaba como en esa esquina y ella te hacía de que... Sí, no, que mi hermano le gustaba mucho la guitarra y yo siempre lo veía ahí haciendo cosas. Cuando él me puso un disco de Alirio Díaz, un guitarrista clásico venezolano, excelente guitarrista, ahí fue que yo me quedé loco y dije, wow, y eso es una guitarra, una sola guitarra haciendo todo eso. Yo tengo que hacer eso. Yo quería hacer eso. Edgar, cuéntame tú. Yo empecé con la guitarra también, pero lo mío fue un poco, vamos a decir que un poco traumático, porque en mi casa había instrumentos como guitarra y percusión, y cada vez que yo le pasaba los dedos a la guitarra, mi tío llegaba y encontraba que la guitarra desafinada, que yo la había desafinado, ¿y cómo? Y me daban mi cocotazo. Hasta un día que le demostré a mi tío realmente que yo quería hacer música, y fue una noche que él tenía un ensayo con un proyecto de él. Y yo dije, el año que viene yo voy a tocar y voy a participar en este evento. Y así fue. Llegué a la casa el otro día, comencé a coger clases de guitarra. Pasó ese año, participé en el evento, gané en el evento, así fue como todo, me puse para eso. Y después como de 3 años hice la transición a la percusión y ahí fue ya como el amarre a caer a lo que era lo profesional, ya hace 20 años, 21 años de eso. Rayos. Miren, ¿el músico nace o se hace? Sí. Yo no creo que nada de eso se nace. Yo creo que hay tanto trabajo detrás de eso que realmente tú puedes tener ciertas condiciones, hay que tenerlas, pero es mucho trabajo que hay detrás de ya un músico que uno puede decir hecho. Yo no sé cuándo es que uno puede decir que ya está hecho como músico, pero sí, para ser músico, para tú tocar un instrumento o simplemente desarrollarte como músico, exige mucho. Se hace. Sí, una cuestión a base de esfuerzo. Sí. Claro. Es decir, como que todos los seres humanos no nacemos quizás con las mismas inclinaciones hacia algo, o la destreza, no sé, es una cuestión motora, es algo
natural, que tú vienes con ciertos códigos, con ciertos toques. Que ya está demostrado que eso viene desde que uno está en la barriga. Sí. Pero ustedes creen que hay que despertarlo, hay claro que cultivarlo. Sí, claro que sí. Hay que estimularlo y no forzar. Que quizás nosotros como maestros también, Felipe, que es el profe, sabemos que no se puede forzar al alumno como... Nunca. Niño, hay que motivarlo. Hay que motivarnos. Tú siempre tienes que evitar crear adversión a la música o al instrumento que estés tocando, pero al mismo tiempo motivarlo que cada vez dé un poco más. Eso. Ok, sí, porque hay que apretar, porque no te puedes quedar en el mismo... Claro. ¿Qué lo ha llevado a ustedes a conquistar la música? Yo creo que la música nos conquistó a nosotros. Yo con ella no hice nada. Ella me vio. El amor. No, ella se me tiró. ¿Y qué le ha llevado a conquistar el amor a ustedes mismos? A la gente, a la conciencia. Música, brother. Bueno, le lleva a conquistar la gente, está bien. ¿Qué te digo? Miren, ¿de dónde viene esa necesidad de ustedes crear un proyecto de este tipo? Wow. Creo que realmente el proyecto de por sí define mucho lo que son nuestros gustos musicales. Yo siempre digo, en cada entrevista básicamente, que nosotros hacemos música que siempre quisimos oír. Hacemos la música que queremos oír, básicamente. Tenemos mucha libertad en ese sentido. Y necesitábamos ese escape creativo de hacer una música que significa mucho para nosotros, porque aunque hacemos lo que nos gusta como músicos, no siempre tenemos la oportunidad de tocar lo que más nos gusta. Ok, ¿Y han tenido la oportunidad de tocar en otros grupos? Sí. Yo menos que Edgar ha tenido alguna que otra oportunidad más. A ver, Edgar, cuenta. No, yo me río porque recién los otros días teníamos suficiente tiempo. Teníamos esa conversación. Sí, yo he tenido la oportunidad de tocar con unos cuantos grupos de aquí y fuera de aquí. Sí, actualmente podría mencionarte Retro Jazz, José Jacobo, Mariel Alemani. He estado con una ruta para ver Núñez. Hay muchos grupos realmente del área, vamos a decir, alternativa, del área folclórica también, Tadeo de Marco, del área del jazz, internacionales. Sí he trabajado mucho, sí, desde Héctor Acosta hasta Néstor Torres y como Dani Rivera y Toque Profundo, es decir, como una mezcla como bien, un híbrido bien chévere. Bueno, tal vez todo esas experiencias tocando con diferente gente, escuchando mucho diferentes tipos de música, género, y ir a recoger esa esencia que queda aquí en nuestra tierra, que está ahí, sí, pero como que no se explota. Todo eso se va sumando también. Y es como lo que nos ha hecho también nosotros, como ese balance, era como esa misma búsqueda que hemos tenido cada cual. Investigando, trabajando, tocando, llegó el momento como que nos juntamos y como él estaba por su lado trabajando lo que le gustaba y yo lo que a mí me gustaba, y yo, espérate, no podemos estar así, sí, vamos, claro. Tenemos que hacer algo. Y entonces hicimos la onda de dúo y ahí estamos. Ahí están, lanzando música que se acabó. Mira, ¿cuáles son los instrumentos que ustedes implementan en dúo? Guitarra y mucha percusión. Mucha guitarra. Trabajamos la música, como te digo, con la influencia afrodominicanas y esa parte europea. Ahora estamos trabajando algo suramericano, con las cuerdas, es decir, mezclando, pero... Yo vi que ustedes trajeron una recuerda de instrumentos, o sea, hay más que guitarra y tambores. Sí, totalmente. De lo afro. Totalmente. Implementamos muchas cosas. Vamos a decir que la base es la percusión, sobre todo el folclore y la guitarra clásica. Pero de ahí entonces hemos ido agregando. Yo toco una guitarra de 7 cuerdas, estoy agregando ahora una eléctrica finalmente. Yo toco con funda plástica. Él toca con funda plástica, arroz. con una batea de arroz. Una batea de arroz, le echa su arroz ahí, empieza y arranca por ahí. Así arranca los conciertos por lo general. Ok, con arroz, funda plástica. Sí, o sea que cualquier cosa puede ser un instrumento. Exacto. Para ustedes. Lo que sucede es que en el proyecto es un proyecto mucho de expresión, ¿no? Y ya que trabajamos lo que son las influencias y lo que es la música étnica también de diferentes lugares, están lo que son los cantos de trabajo, canto de hacha, tal cotidiano, el día a día, es decir, cómo te suena un vaso con agua, cómo te suena una botella.
Claro. Es decir, viéndolo desde el punto de vista desde lo simple, de lo fundamental, como es el caso de tocar con 2 piedras, luego sacudir una hoja seca, todo eso hasta ya la parte más sofisticada que sería ese elemento, la guitarra, las cuerdas. En sí ya creado y modificado. Un arpa. Exacto. ¿Hasta qué punto? No, pues nítido, señor, eso suena súper interesante. Vamos a seguir conversando un poquito y nos vamos a una pausa comercial. Señores, no se muevan de ahí. Gracias. Señores, y qué bueno que no se movieron y que sigan aquí con la programación de Acento TV. Sigo aquí con los muchachos de dúo, Felipe y Edgar, que nos acompañan hoy aquí compartiendo su proyecto musical súper interesante. Me deja un poco anonadado el uso de la funda, el arroz y ese tipo de instrumentos. Bueno, son instrumentos, de formas que están ahí, que suenan y que ustedes le dan un sentimiento, un significado. Claro. Me parece súper interesante. Yo me gustaría saber, ¿en qué ustedes se inspiran para hacer música? En todo, en el aspecto cotidiano de la vida. Por ejemplo, el hecho, hablábamos ahorita de usar cosas como una funda plástica. Por ejemplo, tú acabas de hacer música. Eso. Ese ruido. Sí, bueno, sí. ¿qué le llamamos ruido? Son ruidos. Sí, es un ruido, pero de una forma expresiva, vamos a decir, como el contexto que uno lo pone, puede ser música, si expresa algo. Bueno, ruido sí molesta. Sonido sí no me molesta. La música como que abarca todo eso. Bueno, mira, por ejemplo, entrando en lo que es la inspiración, yo te diría, yo me inspiro en la naturaleza. Eso fue el principio de la música. ¿Qué eran? Ruidos. Claro. De ahí parte todo. Los pajaritos. Entre choque de un palo, el viento, un grito. Todo el ritmo, el latido del corazón es un ritmo de por sí. Cuando se quema un palo en una fogata, el fuego, es decir, todo. Estamos rodeados de sonido y eso inspira. Bueno, estamos rodeados de música. Uy, fue profundo esto, no sabía yo. ¿Qué buscan proyectar con a ritmo de tambor y guitarra? Y otros instrumentos. Yo diría que poner nuestro grano de arena en lo que es la difusión de nuestra música, nuestra identidad sonora. Apoyar ese movimiento que tiene años haciéndose de ese esfuerzo de la búsqueda de la identidad, y es como nuestro principal, ¿no? O diría yo, uno de los principales objetivos es eso, como totalmente, claro. Esa exposición de lo nuestro, de lo real. Rescatar esa esencia musical. Dentro de esa esencia está el gagá, ¿no? Sí, son esencias. Yo te diría, cuando a veces dicen de rescate, y yo me pongo a pensar, pero yo realmente no estoy rescatando nada. Exacto. Es decir, eso siempre ha estado ahí. Es simplemente una manera de hacerlo llegar a otra persona que no van a poder ir a ese gagá donde tú mencionas, simplemente porque tienen algún prejuicio o porque le es difícil. No es fácil tú coger vamos a poner un metro, te apean la mamá tingó, te montan en un motoconcho, te meten a un lugar y te llevan por un charco que hay que cruzar un río. Entonces ahí entonces no todo el mundo puede o tiene la oportunidad de hacerlo. Mucha gente lo quiere hacer y no tiene el tiempo. Es cierto. Y también el tema del prejuicio, por ejemplo. Que mucha gente ve, bueno, pero esa música no es de nosotros, o esa música o no representa lo que realmente. Para mucha gente solamente el merengue y la bachata. Pero nosotros somos mucho más que eso. O algo muy fuerte. Nos encanta, pero perfecto. Nuestra música está muy relacionada a lo que es la religiosidad tradicional o la afro-religiosidad. Afro-religiosidad. Hay muchas formas de llamarle. Entonces, eso crea también una barrera. ¿Qué pasa? Todo es lo que tú quieres proyectar de nuestra identidad y el por qué. Sí, nosotros estamos bastante claros. Nosotros trabajamos la música, nuestra identidad sonora, que hay otros elementos, pero no lo utilizamos dentro de lo que es nuestras representaciones musicales. ¿Sí? No te estamos hablando de que tenemos un altar, que estamos haciendo X ritual, no. Entonces, eso también hace que la gente se desvincule un poco de lo que es nuestra identidad como música, nuestra identidad cultural realmente. Y se vuelcan en el merengue, la bachata, y se queda ahí. Y se quedan ahí en ese círculo vicioso. La idea es despertar, la idea es educar.
Exactamente. De alguna manera u otra. De una manera educar, pero que la gente lo disfrute mucho también. Es muy importante que nuestra música sea, aunque en algunos aspectos un poco complejos y haya un poco de, vamos a decir, que el concepto, tengo un concepto muy fuerte, pero al mismo tiempo que sea casi bailable en ese sentido, es muy rítmico, es muy potable, por así decirlo también. Ok, ¿qué artista ustedes entienden del mundo debería de sonar bien o sería interesante escuchar en ese ritmo de palo, merengue, bachata? Artista internacional. Sí. Uf. Que sería interesante aplatanarlo. ¿Se imaginan a Michael Jackson en palo? Un Thriller. Bueno, sería como Justin Timberlake de que en palo, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sería bien. Sería interesante. Sería bien. Bruno Me imagino Madonna en un gaga. Bueno, ya ustedes saben. Inspírense ahí con... Sí, yo lo voy a tirar a Justin, a ver. Llámalo. Sí. Sí, lo voy a tirar. Miren, háblenme de sus canciones. ¿Qué están tocando ustedes? Hay un poco de todo, porque hacemos arreglos de otros músicos Artistas. dominicanos, sobre todo. Pero trabajamos mucho lo que son temas de nosotros como compositores y como arreglistas. Básicamente es eso lo que más trabajamos. Como podemos hacer, por ejemplo, un tema de Luis Díaz o un tema que de por sí adaptó Juan Luis Guerra y cosas así de Juan Francisco Ordóñez, un guitarrista dominicano de los mejores que hemos tenido. Pero así también agarramos temas de nosotros, inclusive temas que hemos usado o teníamos pensado para otro proyecto, pero lo hemos adaptado al nuestro. Y eso es la base sobre todo de nosotros, ir trabajando cosas propias. Ok, ¿qué tipo de sentimientos buscan ustedes involucrar en sus creaciones? Uf, es que eso es muy sui generis, eso como... Sí, bueno, es que eso es algo que provoca en cada quien, yo creo. No sé qué te puede causar lo que tú escuches de dúo en determinado momento. Eso depende de la altura del concierto, de cuánto trago te ha dado en la primer set, en el segundo set y cómo va el consumo. Todo depende. Si ustedes no estuvieran haciendo esto, ¿qué estuvieran haciendo? Llorando. En la cárcel. Bueno, yo estuviera llorando en preso. Ok, Él me estuviera llorando en la cárcel. ok, vamos a... ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cuáles son sus influencias musicales? En realidad, si no tuviesen este proyecto. ¿A qué hora es que se pasa este programa? A las 12:30, no se preocupen. Ok, 12:30 y tienen repeticiones. No hay niños bien. Sí. Ay, cuidado Sí, con hay eso. Eso es mentira. Influencias musicales. Uy, son tantas. Todo lo que uno ha escuchado es una influencia de una forma u otra, pero... Dominicana, una influencia dominicana, sí, que ustedes dicen. Por ejemplo, yo decía ahorita que Luis Díaz fue uno de los arreglos que hice y claramente es una influencia para todo el que de una forma u otra fusiona el folclore con algo o mete el elemento del folclore dominicano en algo. Él está presente ahí. Pero son enormes. A mí... Por ejemplo, llegué yo de los países y yo quiero saber, y yo nunca he escuchado nada dominicano, y yo quiero saber por dónde empezar para decir, eso es música dominicana. En ese caso yo te mando que oiga Sergio Vargas, una cosa así, como Fernandito, Eddie Herrera, Joker Sarante. Y más contemporáneo. David Cada. Vicente. Claro. Chiquito Timbán. Sí. Claro. Shadow Blow. Es una mezcla, pero es la verdad, men. Sí, es la verdad. ¿Qué tú quieres? No, pero yo no estoy diciendo nada. Por ejemplo. Sí, Anthony Santos, men. Sí. Anthony Santos. Tú no puedes venir y decir, ¿qué tengo que escuchar? Bueno, tienes que escuchar a... No, pero está bien. El pueblo. Eso es lo que hay, men. Scooby-Doo, papá. Eso es lo que hay. Señores, vamos a una pausa comercial. Nos quedamos con el Scooby-Doo, papá. Sí. No se mueva de eso, no agregue más nada.